Hola, bienvenidos a Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional. Soy Julio César Mejías. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó establecer cada 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Unos meses después de la histórica decisión surgía la celebración sobre cuya plataforma se erigen las principales acciones a favor de las causas ambientales y la defensa del hábitat, los ecosistemas, la biodiversidad, que es decir, la vida en nuestro planeta. 50 años después de haberse fijado la fecha como recordatorio ineludible de la necesidad de salvar al planeta, en el actual 2023 las acciones se centran en la búsqueda de soluciones a la contaminación por plásticos. La humanidad produce hoy más de 400 millones de toneladas de plásticos, más de la mitad de las cuales se destinan a productos concebidos para una vida útil de un solo uso. Según estadísticas de las Naciones Unidas, solo se recicla el 10% de esa enorme producción y cada año un promedio de entre 20 y 25 millones de toneladas de desechos plásticos terminan en lagos, ríos y mares. Diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado y mostrado pruebas de los inmensos islotes flotantes de plásticos que cada vez se incrementan en los océanos. Más peligrosos aún, los microplásticos, esas partículas de diámetros inferiores a los 5 milímetros, algunos invisibles incluso, que tras la interacción industrial invaden alimentos, el agua para el consumo e incluso el aire. Lo creado en su momento por el devenir científico-técnico se nos vuelve hoy contra la sostenibilidad de la vida vegetal, animal y del propio hombre. Para analizar los principales conflictos actuales en torno a la contaminación ambiental a propósito del Día Mundial de Medio Ambiente, hemos invitado hoy a Mundo 2020 al doctor Ramón Pich, director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Acompáñenos. Muy agradecido, doctor Pich, por habernos aceptado nuevamente la invitación a compartir con nosotros acá en Mundo 2020 y por supuesto con un tema del cual sabemos que usted es apasionado y además hace mucho tiempo que lo está siguiendo y lo ha investigado, y es el medio ambiente. Específicamente vamos a abordar el hecho de que ya estamos celebrando el Día Mundial de Medio Ambiente, que este año se centrará, según lo ha declarado así la Organización de las Naciones Unidas, en las soluciones a la contaminación por plásticos. Costa de Marfil es el país, doctor, que ha sido elegido como sede de la celebración en esta ocasión por los resultados que ha alcanzado desde el año 2014, año en el cual prohibió el uso de las bolsas de plástico y desde entonces ha estado apoyando la transición hacia envases, envolturas y embalajes reutilizables, algo que todavía no es común en todo el planeta. Si se compara con todos los retos medioambientales, doctor, que ha vivido la humanidad en las últimas décadas, como lo es el cambio climático, los derrames de hidrocarburos, etcétera, ¿qué relevancia tiene este tema específico al cual le ha dedicado la Organización de Naciones Unidas el Día Mundial del Medio Ambiente? Bien, ante todo quisiera señalar que en esta ocasión el Día Mundial del Medio Ambiente coincide con el 50 aniversario de la declaración justamente de este día dedicado al medio ambiente. Además, señalar que los temas ambientales efectivamente, todo lo relacionado con el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales ha pasado a ser una preocupación creciente de la humanidad, y esto se ha expresado, por ejemplo, si revisamos el Informe Mundial de Riesgos que se publica por el Foro Económico Mundial a inicios de cada año, vemos cómo más de la mitad de los 10 principales riesgos para los próximos 10 años coincide que están siendo riesgos ambientales. Entre estos riesgos, por ejemplo, todo lo relacionado con la posibilidad de fracaso de la acción climática, tanto en términos de mitigación como en términos de adaptación, la pérdida de la diversidad biológica, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales. Y en este sentido, todo lo que tiene que ver con la contaminación por plástico tiene un lugar central. Toda vez que también se habla se debate mucho sobre el término triple crisis planetaria, en alusión en particular al cambio climático, que sabemos que es un gran reto para el desarrollo y nos hemos referido a esto en otras ocasiones, lo
tocante a la pérdida de la diversidad biológica y también la contaminación en sentido general, donde la contaminación por plástico tiene una presencia muy importante. Cada año se producen alrededor de 400 millones de toneladas de plástico, y más de la mitad de esta producción de plástico sencillamente es un producto para una sola vez, o sea, no se reutiliza, y solo el 10% en general del plástico que se produce se está reutilizando. Reciclando. Se está reciclando, se está... muy bajo por ciento, de manera que la mayor parte, más de 3/4 partes de los desechos plásticos van a dar finalmente o a ríos o a lagos o a los ecosistemas marinos y oceánicos, con implicaciones muy adversas para esos ecosistemas, pero también para la propia salud humana. O sea, ya esta situación que, por supuesto, toda esta producción de plástico viene desde las finales de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos todo aquel periodo de auge de la petroquímica, auge de la producción de plástico, y ha venido acumulándose este fenómeno al punto que ha llegado a convertirse efectivamente en una gran preocupación para la humanidad, al punto que se habla ya de negociar, y de hecho se está negociando un instrumento internacional vinculante para enfrentar este grave problema. Prácticamente, por ejemplo, si tomamos los ecosistemas marinos, prácticamente todas las especies marinas y oceánicas han tenido contacto con esta contaminación por plástico. Se considera que es el desecho que existe en mayores cantidades, el más persistente y el más peligroso de todos los desechos que están en los mares. Y en particular ecosistemas como los manglares, los arrecifes coralinos son de los más afectados, y regiones como el Mediterráneo, Asia Oriental y el Océano Ártico se encuentran también entre los llamados puntos calientes o puntos de mayor preocupación en relación a la contaminación por plástico. Doctor, a inicios de este año lo habíamos invitado acá a Mundo 2020, recuerde, para hablar sobre todo sobre los resultados en aquel momento de la reciente cumbre del clima. Ese día le hicimos una pregunta muy parecida a la que ahora le voy también a plantear. ¿Existe verdaderamente una intención de modificar el actual modelo de acumulación capitalista y por tanto de la producción y consumo? ¿Es este modelo el responsable de los fenómenos de contaminación actuales, como por ejemplo esto que usted me acaba de plantear, el exceso ya de plástico que está yendo, o sea, de residuos plásticos que está yendo a tantos ecosistemas acuáticos, marinos, oceánicos? Ante todo, quisiera también recordar que lo decíamos también en aquella ocasión, que cuando hablamos de todos estos impactos negativos que está teniendo la acción humana sobre el medio ambiente, analizamos todo este deterioro del medio ambiente en las últimas décadas, en los últimos siglos. Tenemos que tener muy en cuenta la perspectiva histórica en el análisis de ese problema. Muchos de estos problemas se generaron o se agravaron mucho más a partir de la Revolución Industrial inglesa en el último tercio del siglo XVIII, un momento de auge ya como tal del capitalismo, de creación de las bases materiales y tecnológicas y técnicas del capitalismo. Y desde esa época, por ejemplo, si tomamos el sector energético, vamos a ver cómo desde esa época ha predominado y se ha reforzado la presencia de un sector energético basado sobre todo en los combustibles fósiles. Hoy por hoy todavía los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón mineral y el gas natural representan alrededor del 82% de toda la energía comercial que se utiliza en el mundo, y esto es, por ejemplo, la causa principal del fenómeno conocido como cambio climático. O sea que el propio modelo de acumulación capitalista orientado preferentemente a la ganancia en el corto plazo ha entrado en contradicción con la preservación de la naturaleza, con la preservación de la calidad ambiental y de la dotación de recursos naturales. Y obviamente esa contradicción ha llevado a la acumulación de problemas que han pasado a ser problemas y preocupaciones globales, como esta de la pérdida de la diversidad biológica, la fragmentación de los hábitats, el reforzamiento del efecto invernadero y a partir de aquí del cambio climático. La degradación de los suelos. Y toda esta contaminación por plástico, ¿no? La degradación
contaminación de los suelos, que es un problema crítico, sobre todo en países en desarrollo, muy dependientes, estos países subdesarrollados, de la agricultura para su subsistencia y para su funcionamiento económico. O sea que sí, efectivamente, no quiere decir todos los países contaminan, pero se asocia tanto la generación como el reforzamiento de este problema en los últimos siglos a los patrones de acumulación capitalista, la forma en que históricamente ha funcionado la economía mundial, y sobre todo esta perspectiva de corto plazo en el manejo de la economía, que entra en contradicción con la necesaria perspectiva de largo plazo que se requiere para enfrentar fenómenos de largo plazo como estos de los que estamos hablando. Yo tengo la impresión, doctor, de que en estas fechas y en toda esta serie de eventos que se realizan en torno a la celebración por el Día del Medio Ambiente, se habla menos de los peligros ambientales para la salud humana. O sea, se ha denunciado todo esto que usted ya está planteando, se ha venido denunciando, se ha ido alertando, pero de los peligros en sí ya directamente para la salud humana no se habla mucho. Usted me dirá si estoy equivocado o no, pero quisiera saber además cómo afecta al ser humano el hecho de que aumente esta contaminación y de que de forma general, ¿qué otras amenazas usted entiende que también de este tipo de consecuencia puede generarle aún más a agravar la situación de las personas en el planeta? Bueno, yo diría que la salud humana está en el centro de todo de todas las afectaciones asociadas al deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales. Está en el centro del análisis en relación al cambio climático como reto global, de la pérdida de la diversidad biológica, de la propia contaminación, como es el caso de los plásticos. O sea, sencillamente el hábitat del ser humano también se está destruyendo. No, sencillamente, en la misma medida en que se afecta la llamada salud de los ecosistemas, que se afecta la capacidad, la resiliencia de los ecosistemas ante el cambio, la salud humana se está quebrantando y se está afectando porque depende en buena medida de esto. Si vamos al cambio climático, vemos cómo en la medida que aumentan las temperaturas, tienden a proliferar, por ponerle algunos ejemplos, aquellas enfermedades transmitidas por vectores de las que, por ejemplo, aquí en Cuba nos afectan tanto el dengue, la fiebre amarilla también, me refiero en general a países en desarrollo. No estén ahora presente aquí, en Cuba, pero exacto, en otros países en desarrollo. Algunas de ellas, pero en los países... en Cuba esencialmente el dengue, chikungunya. El dengue en particular, pero en general este tipo de enfermedades transmitidas por vectores que afectan sobre todo los países subdesarrollados, como el dengue, chikungunya, malaria, fiebre amarilla y otros, son transmitidas por vectores y proliferan en condiciones de elevación de la temperatura. Se afecta también por el cambio climático la seguridad alimentaria, la cantidad y la calidad de agua dulce, y todo eso al final se traduce en enfermedades para los distintos grupos, sobre todo aquellos grupos que son mucho más vulnerables, se ven más afectados por este tipo de situaciones. Si vamos a la pérdida de la diversidad biológica, fundamental, de hecho, estas pandemias como esta que aún no hemos terminado de pasar, se generan a partir de la afectación a la biodiversidad del planeta. En la medida en que se fragmentan los ecosistemas, se crean mayores condiciones para que proliferen este tipo de pandemia a partir de la erosión de los ecosistemas. Y del plástico, bueno, el plástico nos puede llegar, los microplásticos y los nanoplásticos, que son partículas más pequeñas, de hecho están afectando la salud humana. Invisibles, pero que están afectando la piel, salud por la alimentación, o sea que la salud está en el centro de toda esta situación. Nos quedan otros temas muy interesantes, pero le propongo a usted, mejor dicho, irnos a una pausa y entonces dentro de algunos instantes estaremos de vuelta acá en Mundo 2020. Continuamos con Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional. Expertos medioambientales y representantes de organismos internacionales dedicados a la protección y conservación de los recursos naturales advierten sobre la amenaza que representa para la vida en el planeta la denominada triple emergencia planetaria: la crisis del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. En un artículo publicado por el sitio Mongabay, dedicado precisamente al periodismo medioambiental en Latinoamérica, se alerta sobre la grave amenaza de desaparición de varias especies vegetales y animales.
Según la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, citada precisamente en dicho artículo, más de 1 millón de especies están en peligro inminente de extinción, al tiempo que 2.000 millones de hectáreas requeridas para la producción de alimentos sufren una degradación extrema. La propia organización añade que unos 7 millones de personas mueren de forma prematura cada año debido a la contaminación ambiental. Por su parte, la periodista ambiental española Xiomara Cantera sentenció que la crisis de biodiversidad es mucho más grave que el cambio climático. En su libro La salud planetaria, en coautoría con otros 2 investigadores, la reportera aborda las conexiones entre biodiversidad, ecología y la salud humana. Las especies se extinguen a tanta velocidad que la evolución se está quedando sin margen. Así alerta esta periodista e investigadora española en una entrevista publicada en el sitio digital La Marea. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Debajo en sus pantallas tienen nuestras direcciones en Facebook, YouTube y Twitter. Volvemos ahora con nuestro invitado, el doctor Ramón Pich. No se vaya. Y estamos de vuelta, doctor. Continuamos acá en Mundo 2020. Hemos conversado en otras ocasiones con usted precisamente sobre cambio climático y también en la primera parte del programa nos detuvimos en el impacto específicamente de la contaminación sobre todo el hábitat y sobre todo los medios vivos. Estos 2 fenómenos van de la mano de la pérdida de la biodiversidad. Eso me quedó claro, usted insistió en ello. Y, por supuesto, también nos dijo algo, nos adelantó algo de esa llamada triple crisis planetaria, que así es como le ha dado en llamar los expertos. ¿Cómo se expresa esa interrelación, doctor? ¿Y cuáles son las consecuencias que nos está dejando esa triple crisis planetaria? Sí, bueno, en particular la pérdida de la diversidad biológica efectivamente constituye una de las grandes preocupaciones para la humanidad en el contexto actual y una de las causas, decía, de que pandemias como esta que nos ha afectado se hayan producido y que pudieran ser recurrentes en el futuro en la misma medida en que se sigan exacerbando esta pérdida de la diversidad biológica. Cuando se pierde la diversidad biológica, se pierden muchos de los bienes y servicios ecosistémicos que brinda la biodiversidad, que están asociados a la alimentación, ya que de las plantas, de los animales, obtenemos, como todos sabemos, una buena parte de la alimentación, de la energía, de los productos que son la base también de la industria farmacéutica o que pueden ser utilizados como medicinas, o sea que se afectan. Cuando se pierde un bosque se pierden las especies, pero se pierde también fuente de energía, se pierde también fuente de alimentos, fuente de medicinas, y todo esto, los estudios más recientes, por ejemplo, los informes tanto globales como regionales de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, ha revelado como por ejemplo la pérdida de cosechas asociadas a la pérdida de polinizadores tiende a crecer considerablemente, como la tasa de extinción de las especies en el momento actual no tiene precedentes en largos periodos históricos anteriores, cómo se pierden sobre todo las especies que son autóctonas de cada región, las especies de cada región, y entre las causas que más inciden en esta pérdida de la diversidad biológica, si vamos a ver causas directas, está justamente los cambios en el uso del suelo y de los mares, la propia sobreexplotación de los recursos naturales, el cambio climático como un elemento que ejerce mucha presión en ese sentido, las especies invasoras, en fin, la contaminación. Hay un conjunto de factores directos e indirectamente el crecimiento de la población, la forma en que se interactúa con el medio, las propias actividades económicas que se llevan a cabo. Por ejemplo, en los últimos 50 años la población mundial se ha duplicado, la economía se ha multiplicado por 4, o sea, el Producto Interno Bruto global, y el comercio mundial se ha multiplicado por 10. Y todo esto ha tenido un impacto directo muy importante sobre la biodiversidad, porque se han fragmentado, como decía, aún más los ecosistemas, una buena parte de los ecosistemas terrestres, marinos y oceánicos se encuentran afectados, y por tanto también las especies. Hace un rato hablábamos, por ejemplo, de la contaminación por plástico y cómo importantes especies de tortugas, de peces, en fin, de mamíferos marinos, se han visto muy afectados
por esta situación. En el caso de la biodiversidad, al igual que en el cambio climático, hay una convención de Naciones Unidas, en este caso sobre diversidad biológica, que busca, por supuesto, un uso más sostenible de la conservación, un uso sostenible de esa biodiversidad y el hecho de que se reparta de manera justa y equitativa los beneficios que se derivan de ellas, pero hay muchos retos, como decíamos, todavía por vencer, y en estas condiciones, si se mantienen las tendencias actuales, los impactos para la salud humana, para los ecosistemas terrestres y marinos seguirán agravándose. Doctor Pish, hace unas 3 décadas atrás, o sea, desde hace aproximadamente ya unas 3 décadas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, publica su índice de desarrollo humano. En el año 2020 añadió una nueva variable que mide el impacto medioambiental en el caso del desarrollo. Al tomar en cuenta esa huella ecológica, muchos países descendieron en la ubicación, en las posiciones en las que se encontraban. Comparta con nosotros qué visión usted tiene sobre este nuevo enfoque para el desarrollo, en un mundo donde la pobreza y la desigualdad siguen en un aumento exacerbado. O sea, cada vez hay mayor desigualdad, no solo desde el mundo, desde el punto de vista global, sino en las propias regiones. La desigualdad ya no es entre países, sino incluso dentro de los propios países. Esto es un tema realmente que ameritaría todo un programa. Vamos a hacerlo en muy breve espacio de tiempo. Decir que efectivamente la variable ambiental es clave para medir el desarrollo. O sea, no se puede pretender medir el desarrollo y menos el desarrollo humano si no se incluye la variable ambiental. Todavía el índice global de desarrollo humano del PNUD no incluye propiamente la variable ambiental, introduce 3 dimensiones básicas que siguen siendo el ingreso, la esperanza de vida al nacer y la educación. Pero sí ha habido esfuerzos en los últimos tiempos por incluir también el análisis de la variable ambiental, todavía no como parte del índice, pero sí ya efectivamente, como usted señalaba, en los últimos años hay un ajuste de ese índice de desarrollo humano considerando el tema ambiental. Ya desde años anteriores, instituciones cubanas venían haciendo cálculos parecidos, tratando de introducir una 4ª dimensión, la dimensión ambiental. Y se asocia a esta huella ecológica. En el caso del PNUD, considera las emisiones de gases de CO2, de dióxido de carbono per cápita, y la huella material, o sea, el consumo material per cápita. Y a partir del análisis de esos 2 elementos, introduce la variable ambiental. Ahora, ¿qué es la huella ecológica? La huella ecológica es el impacto adverso que tiene el hombre sobre el medio ambiente. Y efectivamente aquí se pone muy de manifiesto lo que usted señalaba, la inequidad y las desigualdades. La huella ecológica, por ejemplo, de un país como los Estados Unidos es mucho mayor que la de un país muy pobre como pudiera ser Burundi. Por ejemplo, aquí tenemos que en el consumo material, la huella, o sea, el consumo material de los Estados Unidos es 17 veces mayor que el consumo material de un país como Burundi. Si tomamos a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que son mayoritariamente países desarrollados, la huella ecológica en términos de consumo material de estos países es 7 veces mayor a la huella de los países menos adelantados y 27 veces mayor si se toman las emisiones de dióxido de carbono per cápita. O sea que esos son temas que efectivamente ya hay esfuerzos también internacionales por parte del PNUD, todavía repito, no incorporados al índice, pero sí como cuentas, digamos, satélites, análisis adicionales que aparecen, y sucede esto que usted decía, que muchos países que estaban en la cima en cuanto a desarrollo humano, cuando se introduce esa variable que ha sido la contrapartida, porque ese desarrollo ha tenido como contrapartida de la forma en que ha ocurrido esa pérdida y ese deterioro del medio ambiente. Países, por ejemplo, voy a poner el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos, cuando se hace ese cálculo, pierde, estaban en el lugar 21 en cuanto al índice de desarrollo humano, pierde 36 posiciones. En el caso de Cuba mejoramos unas 30 posiciones cuando se introduce ese elemento. O sea que es un análisis muy interesante, es una lástima que el tiempo sea limitado, pero al menos para generar la curiosidad y el interés. Y sobre todo para crear conciencia, doctor. Exactamente. Ojalá que quienes nos estén escuchando se percaten que realmente estamos abocados a una situación bien complicada y que se requiere de todos
para salvar el planeta. Prácticamente es lo que estamos haciendo. Muy agradecidos nuevamente por contar con usted acá en Mundo 2020. Hasta aquí nuestra emisión. Recuerden, en Cuba Visión Internacional, análisis de la situación internacional. Como siempre, los esperamos en una próxima entrega.